estudio del ser de Dios. Ya hemos desarrollado algunos de los puntos de la confesión de fe. Concretamente estamos en el segundo punto, en el segundo párrafo de la confesión de fe, que dice así: creemos que Dios es espíritu, que es invisible, inmutable, soberano, personal y eterno, que es perfecto en justicia y santidad, que aborrece el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, que es infinito en poder, sabiduría y misericordia, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad para su propia gloria. ¿Amén? Sí. Bueno, pues en el día de hoy vamos a tratar de, en una hora aproximadamente, de desarrollar 3 atributos: la soberanía, la personalidad y la eternidad de Dios. Cualquiera de los atributos que vamos a desarrollar, en toda una vida no tendríamos para llegar a lo que implica en el ser de Dios, a la perfección de Dios. Así que en una hora, imaginaros lo que podemos desarrollar, pero con la gracia y la ayuda del Señor vamos a tratar de estudiar juntos estos atributos, de crecer juntos, porque no hay nada más edificante, ni que edifique más nuestra fe, que conocer el ser de Dios, que ha sido revelado por medio de la Escritura. ¿Amén? Amén. Así que es importantísimo estudiar los atributos. Cada vez que tengo que exponer algún atributo de Dios, voy con temor y temblor, porque los judíos no se atrevían a nombrar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y lo entiendo. Porque cuando entras, y yo particularmente que he estado indagando un poco, no dejas de asombrarte. No dejas de asombrarte de la majestuosidad del ser de Dios. Y cómo un Dios tan grande, tan grandioso, tan majestuoso, se dignó revelarse a nosotros y rescatarnos. Así que no dejo de asombrarme, y espero que este estudio en alguna medida nos ayude a eso, a asombrarnos del ser de Dios. Por tanto, vamos a leer varios pasajes que para mí son claves en cuanto a la claridad con que hablan del tema de la soberanía de Dios, ¿verdad? Tenemos Deuteronomio 32, del versículo 32 al 40, y dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. En Jeremías 18:6 nos dice así el Señor: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Pasamos. Y en Romanos 9, 20 y 21 nos dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hay muchísimos más textos que nos van a hablar del tema, pero he considerado que estos 3 son bastante importantes. Podemos pasar eso. Vamos a empezar haciendo una definición, si se puede hacer una definición de la soberanía de Dios con palabras humanas y expresándolo humanamente. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo, Él es superior sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, que Él es Señor absoluto sobre toda la creación. Por tanto, no hay nada fuera de su control, nada que Dios no haya previsto y nada que haya planeado. Yo creo que la definición es clarísima, ¿verdad? Él es el ser supremo por encima, y no hay nada ni nadie en la creación que se pueda igualar al ser de Dios. Amén. Pasamos. La soberanía de Dios implica su absoluta libertad para hacer todo lo que Él quiera hacer. La soberanía de Dios no significa que Él pueda hacer cualquier cosa, sino que pueda hacer cualquier cosa que Él desee hacer, o sea, conforme a su voluntad. Por tanto, soberanía y voluntad van íntimamente ligadas.
Dios no puede mentir, no puede romper una promesa, etc. Porque todo eso iría en contra de su naturaleza. Muchas veces escuchamos que para Dios todo es posible. O Dios puede hacer lo que quiera. Pero si esa definición no la filtramos por su carácter, por sus atributos, por su voluntad, podríamos hacer afirmaciones que estarían fuera de lugar. Porque si Dios puede hacer lo que quiera, tal y como lo estamos proclamando, entonces Dios podría mentir. O Dios podría no cumplir sus promesas, o Dios podría hacer cualquier cosa que atente contra su voluntad. Por tanto, cuando decimos que Dios puede hacer cualquier cosa, tenemos que meter siempre la cláusula conforme a su voluntad, conforme a su naturaleza. Siempre, claro. Nuestra voluntad siempre está determinada por la naturaleza que nos gobierna. Y la naturaleza de Dios está compuesta por sus atributos. Entonces Dios no puede hacer nada conforme a su voluntad que vaya en contra de sus atributos. ¿Verdad? ¿Se entiende, no? Pasamos. La soberanía de Dios se reviste de toda autoridad y poder. Lógicamente, Dios no podría ser soberano si no cuenta con toda la autoridad y con todo el poder. Dios no podría ser soberano si no tuviera el poder para realizar su voluntad, y tampoco podría ser soberano si no tuviera autoridad para ejercer ese poder. ¿Se entiende, verdad? Va intrínsecamente ligado. En la soberanía de Dios es un pan indivisible, ¿verdad? Su autoridad y su poder. No podríamos concebir a un Dios que tenga poder sin autoridad. Podemos ver ejemplos en la Biblia. El mismo Sansón tuvo un poder desmesurado, pero no tenía autoridad. Y vemos cómo le fue, ¿verdad? Tampoco podemos tener un Dios con autoridad, pero sin poder. Imaginaros, humanamente hablando, un juez, que es una autoridad legal, si tuviera que ejercer su autoridad sin poder. Él determina a lo mejor un juicio, pero para desarrollar ese juicio necesita tener a alguien que desarrolle ese poder. Necesita a unos policías o los guardias que desarrollen ese juicio. Si él condena a alguien, solo como autoridad no puede desarrollarlo totalmente. Necesita el poder para desarrollar el mandato de la autoridad. ¿Verdad? Entonces Dios en su soberanía necesita el poder absoluto y necesita también su autoridad. ¿Verdad? ¿Lo estamos entendiendo? Sí. Ok, pasamos. Por tanto, cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo, que ha hecho para su propia gloria y según su propio beneplácito, según su propia voluntad. Es el derecho, como hemos dicho anteriormente, del alfarero sobre el barro, que puede moldear como quiera, haciendo de la misma masa vasos para honra y otros para deshonra. Y me he tomado la libertad de dar una definición que, bueno, la he otorgado como mía, no es mía realmente, pero dentro de todas las definiciones que yo he visto de la soberanía de Dios, que son muy teológicas, que son muy adornadas en palabras, pero a mí la que me abrió el entendimiento claramente y me hizo ver clara la definición de la soberanía de Dios es esa que tenemos abajo. Dios hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Fijaros que si esa misma definición se la atribuyésemos a cualquier persona que no tiene los atributos que tiene Dios, diríamos, wow. Pero en el ser de Dios cabe totalmente. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque su voluntad es perfecta, porque Él es recto, porque Él es justo, porque Él no hace nada que no esté bien. Su voluntad, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Por tanto, todo lo que Él hace, que es conforme a su voluntad, está bien. A veces lo podemos entender, a veces no entendemos las cosas, a veces las situaciones nos desbordan, nos sobrepasan, pero lo único que tenemos que entender es que como criaturas limitadas que somos, no tenemos acceso a toda la información sobre la voluntad de Dios. Por tanto, descansamos en su soberanía y decimos, Señor, no sé por qué estoy pasando por aquí, pero lo único que te digo es qué propósito tienes para mi vida con esto. Y esa es
la forma en que tenemos que afrontar las pruebas y descansar en la soberanía del Señor. Pasamos. El segundo punto que vamos a desarrollar es la soberanía de Dios en la creación. Él es soberano sobre su creación. El primer punto, el punto A, sería en la creación del universo. Aún antes del Génesis, o sea, aún antes de que todo existiera, cuando no existía nada, podemos decir, cuando solo existía la creación en la mente de Dios, en aquel tiempo Dios ya era soberano sobre su creación. Aunque no existía nada, pero Él ya era soberano porque estaba en la mente de Dios. Él ya era el soberano del universo. En su ser, solo existía la Trinidad, la comunidad trinitaria, pero Él ya era soberano. Tenía poder y autoridad para crear o no crear, según su voluntad. Y nadie podía rebatir su derecho a hacer lo que quisiera. Ni puede. Ningún ser puede rebatir a Dios lo que hace. No tenemos derecho ni capacidad. ¿Verdad? Pasamos. Romanos 11, 33, 36 dice así: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. De él mana todo. ¿Quién va a aconsejar a Dios? ¿Quién le va a decir a Dios, haz esto de esta forma o haz esto de la otra forma? Si Él es la fuente de sabiduría en sí mismo. Él es soberano en su más alto grado, en un grado que no llegamos ni a imaginarnos, a pesar de que en su palabra se nos ha revelado. No tenemos capacidad de comprender la soberanía de Dios a la medida del ser de Dios. Ahora, a Dios le ha placido en su palabra revelar cosas que podemos entender, y es verdad que podemos tener conceptos claros, pero en su máximo exponente no. ¿Verdad? Pasamos, Jesús. ¿Quién le hizo obrar así? ¿Quién le hizo obrar así? Él, su propia voluntad. El Creador obró soberanamente y asignó a cada uno su lugar. Y como he dicho anteriormente, podemos entenderlo, podemos no entenderlo. Él obró de forma perfecta. ¿Por qué 2/3 de la superficie de la tierra están cubiertos de agua? ¿Por qué en algunos lugares hay tierras fértiles y en otros hay desiertos? ¿Por qué hay personas altas y personas bajas? Rubios, morenos. ¿Por qué? Porque el Dios soberano decidió hacerlo así en su creación. Fijaros una cosa, la soberanía de Dios, cuando se entiende en una comprensión bíblica, probablemente sea uno de los atributos que más atenta contra el orgullo del ser humano. Porque el ser humano cree que él es autosuficiente, que él es capaz, que él puede desarrollarse por sí mismo. Pero cuando llega al conocimiento de la verdad, entiendes que el ser humano ha sido creado para vivir al servicio de Dios. Y es al servicio de su Creador donde el ser humano encuentra propósito y dirección para su vida. Fuera pensamos que, o piensan, mejor dicho, que tienen capacidad para desarrollarse, Sin embargo, podemos observar la vida, podemos observar cómo funciona. Sin propósito, viven, se desarrollan, tienen sus 4 metas, pero no están dentro del propósito de Dios, no son eficientes en su vida, porque hemos sido creados para estar bajo el dominio de un Dios soberano. ¿Amén? Pasamos. El punto B es la soberanía de Dios en el reino animal y vegetal. En el reino animal podemos comparar las distintas especies y ver muchísimas diferencias, ¿verdad?
Algunas vuelan, otros caminan, otros nadan, otros se arrastran por el suelo. Algunos están dotados de gran inteligencia, otros son torpes, algunos sirven de carga, otros para el consumo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha diversidad. ¿Por qué? Porque al Dios soberano le plació hacerlo así. Pasamos eso. En el reino vegetal, de igual manera, algunas plantas tienen espinas, otras son suaves al tacto, unas desprenden olores fragantes, otras hieden. Hay árboles que dan frutos comestibles y otros venenosos. ¿Por qué? Pasamos eso. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, versículo 6. Creo que la respuesta es obvia y clara, ¿verdad? Él es Dios, simple y llanamente. Pasamos. Y el tercer punto que vamos a desarrollar, que va a ser un poquito más largo, va a ser la soberanía de Dios en la salvación. Soy consciente de que en un estudio tan escueto acerca de la soberanía podríamos abordar muchísimos más temas y que son importantes. El tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana o el libre albedrío, que hay tanta polémica, ¿verdad? El tema de la soberanía de Dios en la oración, el tema de muchas cosas que no vamos a tocar porque no va a haber tiempo. Pero considero que los puntos que estamos tocando son bastante importantes y si Dios lo permite, otra vez pues predicaremos de otros temas acerca de la soberanía de Dios, ¿vale? Entonces el tercer punto es la soberanía de Dios en la salvación. Si Dios es soberano, ¿por qué salva a uno y a otros no? ¿Por qué todos los que oyen el Evangelio no son salvos? ¿Por qué la mayoría de los que oyen el Evangelio rehúsan creer? Son preguntas que están ahí, ¿verdad? Y que se nos lanzan y que a veces dan pie a polémica o a controversia. Y los que creen, o los que creemos, ¿por qué creemos? Pasamos a eso. En estos 3 versículos vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta, ¿vale? ¿Por qué creemos? En 2 de Tesalonicenses 3:2 dice así la palabra: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Primer principio: todos los seres humanos no son asignados para la fe. El ser humano no tiene fe en sí mismo, ¿verdad? Fe salvífica estoy hablando. Puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en que la nómina el día 5 la van a ingresar todos los meses, es un tipo de fe, muy bien. Pero fe de salvación, el ser humano en sí mismo no la aporta, no la trae. El siguiente versículo sería Hechos 13:48, el siguiente texto, perdón. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Significativo también el versículo, ¿verdad? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. El requisito para creer es la fe, ¿verdad? En el primer pasaje se nos dice que no todos tienen fe. En el segundo pasaje, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y en Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia del Señor, el hombre tiene que poner fe, pero ahora nos dice una cláusula que es interesante. Dice: y esto no es de vosotros. ¿Qué no es nuestro? Interesante. Pues un don de Dios, un regalo
de Dios. La fe es un regalo de Dios al hombre. No por obras podemos ser salvos, para que nadie se gloríe, para que la gloria entera sea del Señor en la salvación. Por tanto, a la pregunta anterior, ¿puedes pasar para atrás, Jesús? ¿Y los que creen, por qué creen? ¿Qué respuesta podríamos dar? Porque nos ha sido otorgada la fe por medio de Dios, que nos eligió. Pasamos. Dentro de la soberanía de Dios en la salvación, vamos a hacer tres apartados, 3 puntos. Primero sería la soberanía del Padre. El siguiente punto va a ser la soberanía del Hijo y la soberanía del Espíritu. ¿Vale? La soberanía del Padre. Me gustaría ir a Romanos 9, 21, 24, lo tengo aquí. ¿Vale? Y si queréis acompañarme. ¿Lo tenemos? Romanos 9, del 21 al 24. Y dice así la palabra del Señor. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. El último versículo. Y hacer notorias las riquezas de su gloria, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Este texto nos muestra claramente una humanidad caída donde no hay diferencia en cuanto al barro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todo ser humano nace en esa condición. Esa es nuestra condición cuando nacemos, porque estamos en Adán, ¿verdad? Somos una raza caída. Porque todos somos hijos de ira. Fijaros lo que dice Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en todo tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. ¿Verdad? Todos formamos parte del mismo barro. Un barro caído. No había diferencia. Pasamos. Sin embargo, Romanos 9, 21, 24, que es el versículo que hemos leído, nos enseña que el destino final del individuo lo decide la soberana voluntad de Dios. Unos son escogidos para honra y otros para deshonra. Así es, hermano, eso dice la Escritura. ¿Es Dios injusto por no salvar a todos? Dios no puede ser injusto, ¿verdad? Porque uno de sus atributos es la justicia. Pues Él salva soberanamente a los escogidos por el Padre y a los demás los deja en la misma situación que estaban, que se encontraban, a saber, en condenación por haber rechazado la libre oferta del Evangelio. Dios a uno los salva y a los demás los deja en su... No es que Él los condene, sino que ellos se condenan porque no reciben la oferta del Evangelio, ¿verdad? Por tanto, Dios no puede ser injusto. ¿Lo entendemos, no? Pasamos. La soberanía del Hijo. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre no son. Así.
Entonces, ¿por quién murió Cristo? ¿Por todos los seres humanos? ¿Murió? ¿Enseña la palabra de Dios el universalismo? ¿O Dios murió por todos y cada uno puede coger libremente la oferta de salvación? No, eso no dice la Escritura. El texto nos enseña claramente que Jesús murió por todos los que el Padre le entrega. El Padre escoge soberanamente y los entrega a Cristo, que previamente habían sido elegidos. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Quiénes? Los creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿por quién murió Cristo? Murió por su iglesia, por su pueblo, por los creyentes. Cristo padeció la aflicción de su alma para salvar al linaje escogido de la humanidad. Ha justificado a muchos, pero no a todos. Cristo murió no para hacer posible la salvación de todos, sino sería una doctrina universalista. ¿Acaso Dios no tiene poder si Él hubiese querido para salvar a todos? ¿Tiene poder o no? Sí. Cristo no murió para hacer posible la salvación de todos, sino para hacer segura la salvación de todos los que el Padre le ha dado. Y es en el sacrificio de Cristo donde tenemos seguridad los creyentes. Porque su justicia es la que nos ha sido imputada, nos ha sido dada. Y nuestros pecados fueron entregados a Él. Y Él pagó el castigo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por tanto, podemos tener absoluta certeza que aquel que ha puesto una fe verdadera en el Hijo de Dios es salvo para siempre. Porque el Padre es soberano y porque el Hijo es soberano. Y el tercer punto pasa tú. Es la soberanía del Espíritu Santo. Juan 3:8 nos dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si recordáis el contexto de ese versículo, de ese pasaje, está en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, ¿verdad? Un maestro de la ley que viene a él a preguntarle, y Jesús le explica que para llegar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y él dice: ¿acaso puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Dice: siendo maestro de la ley, todavía no has entendido cómo funciona el reino. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Regenerado, ¿verdad? El viento y el Espíritu son soberanos en cuanto a sus acciones, y ambos son misteriosos en su forma de operar. ¿Acaso podemos controlar el viento? Es soberano, ¿verdad? Hay alguien que sí lo controla, evidentemente, que es Dios, pero el ser humano no puede controlar el viento. El viento es un elemento que el hombre no puede controlar, aunque lo podamos sentir, evidentemente. Sopla cuando quiere y como quiere. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo en relación con el nuevo nacimiento. Él regenera el corazón de quien Él quiere, de quien el Padre escoge, de por el que el Hijo nos redime y el Espíritu nos regenera. Dios es soberano en su totalidad. Como he dicho anteriormente, se podrían haber tocado muchas más cosas, pero no va a dar tiempo. Sí me gustaría, antes de pasar al siguiente atributo, me gustaría de alguna forma que meditáramos en el tema de la soberanía de Dios, porque no hay doctrina más maravillosa que descansar en la soberanía de Dios. Dichosos los que descansamos en la soberanía de Dios, porque si descansáramos en nuestra soberanía sería un desastre. Pero descansamos en el Dios que tiene el control de todo. Ni un cabello cae de tu cabeza sin que Dios lo permita. Por tanto, sea cual sea la situación que estás abordando en tu vida, ten en cuenta que Dios está al control, que Dios la permite y que algún propósito puede haber en ella.
Así que pregúntate qué propósito tiene Dios con esto. ¿Qué quieres para mi vida? Porque dice Romanos 8:28 que todo lo que nos acontece, lo parafraseo, ¿vale? Todo lo que acontece al cristiano es para bien, ¿verdad? Por tanto, descansemos en la soberanía del Señor, que es maravillosa. Pasamos al siguiente atributo, ¿vale? La eternidad de Dios. Si tratar de definir la soberanía de Dios es complicado, hablar de la eternidad y hablar en términos de eternidad aquí en este lado del tiempo donde estamos nosotros, seres limitados, es bastante complicado. Muy, muy complicado. Pero vamos a tratar de ir conociendo cosas de la eternidad que puedan ayudarnos a edificar nuestra fe, a solidificarla y a tener esperanza en nuestro Señor. Por tanto, la definición de eternidad sería la siguiente: Dios no tiene ni principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todos los tiempos con la misma agudeza. Sin embargo, ve los acontecimientos y actúa en el tiempo. Eso nos dice Wayne Grudem en su teología sistemática. Y a mí me encanta esa definición porque es muy clara. No es muy artificiosa, no es muy... pero para mí es muy clara. Y vamos a desarrollar este estudio conforme a esa definición, ¿vale? Vamos a ir desarrollando cada cláusula de esa definición. Pasa eso. Dios es atemporal en su propio ser. En el ser de Dios, Dios es atemporal. Él está fuera del tiempo. Él no está limitado por el tiempo, ni se rige por el tiempo. Cada uno de nosotros, desde que nacimos en un momento de la historia hasta que morimos, nos regimos por el tiempo, ¿verdad? Segundos, minutos, horas, días, semanas, ¿verdad? Meses, años, pasan las estaciones del tiempo, primavera, verano, otoño, invierno, y siempre es así, el tiempo cronológico, el crono, que es el tiempo que nos rige a nosotros, ¿verdad? El hecho que Dios no tiene ni principio ni fin, lo podemos ver en los siguientes textos. En Salmo 92 dice lo siguiente: desde antes que nacieran los montes y que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Desde antes de la creación, Él ya era Dios. Y hasta los tiempos postreros seguirá siendo Dios. Él es eterno. Y en Job 36:26 nos dice: incontable es el número de sus años. Cuando hablamos de incontable, el término incontable, en nuestro idioma o en nuestro entendimiento, nos referiríamos a algo infinito, ¿verdad? No se puede contar, es infinito. Por tanto, la eternidad se podría definir también como la infinitud en el tiempo de Dios. Dios es infinito con respecto al tiempo. ¿Ok? Pasamos. La eternidad de Dios también la sugieren pasajes que hablan del hecho de que Dios siempre es o siempre existe. Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pasa eso. Fijaos que Dios usa términos temporales: principio, el fin, el alfa, la omega. Son letras del abecedario griego, ¿verdad? El alfa es la primera y la omega es la última. Por tanto, Dios usa términos temporales para definir la eternidad, que es el no tiempo, con el propósito de que seres finitos como nosotros podamos entender verdades infinitas. Fijaros que en la definición de la eternidad hemos dicho que Dios no tiene ni principio ni fin. Sin embargo, en el pasaje anterior, Él dice: yo soy el principio y el fin. Él tiene que usar esos términos para que podamos entender en un concepto más o menos claro de lo que está hablando, ¿verdad? Dios es incomprensible en la totalidad de su ser. No podemos entender al ser de Dios en toda su expresión, pero nos deja conocerle
en cierta medida. Por eso se nos ha revelado por medio de su palabra, para que le conozcamos en la medida que Él quiere y en la medida que el Espíritu nos da a cada uno crecimiento, ¿verdad? Por tanto, el ser de Dios nos lleva a ver que es un ser eterno. El yo soy implica que Él siempre es, en presente. Él no dice yo fui o yo seré. Él afirma yo soy. El hecho de que Dios nunca empezó a existir también se puede deducir del hecho de que Dios creó todas las cosas y que Él en sí mismo es espíritu inmaterial o increable. Todo lo creado, ¿verdad?, entra dentro del tiempo, es finito. Dios no es creado, por lo tanto, Él es eterno. ¿Quién creó a Dios? ¿Cuándo comenzó a existir el ser de Dios? ¿Tuvo principio? Él es eterno. Es una verdad que es difícil de asimilar. No tenemos mucha capacidad para entender eso porque nuestra mente limitada entiende el tiempo, entiende la vida conforme a la perspectiva del tiempo, ¿verdad? Estamos bajo el tiempo, pero Dios no. Entender eso, ¿quién creó a Dios? Dios existe desde siempre. Así es. Antes de crear el universo no había materia, pero Él ya existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empieza toda la creación, ¿verdad? Pero el Creador existía desde antes. El estudio de la física nos dice que la materia, el espacio y el tiempo van de la mano. Por tanto, Génesis 1:1 fue el comienzo de la materia, el espacio y el tiempo. O lo que es lo mismo, de todo lo que es limitado. ¿Verdad? Cuando estudiamos física vemos que toda la materia es finita, ¿verdad? Tiene un tiempo de creación y terminará en un tiempo. Cuando se crea la materia, se crea el espacio también, porque la materia ocupa un espacio físico. Por tanto, cuando creas la materia, se crea el espacio. Y entra el tiempo cronológico también. El tiempo entra en el momento que la creación empieza a existir. ¿Por qué? Porque en el momento que la creación existe, empieza a contar, porque llegará un momento en que dejará de existir. ¿Verdad? Por tanto, todo lo que es materia conlleva tiempo y espacio. ¿Verdad? Pasamos. ¿Se me está entendiendo? Sé que son algunos términos un poquito... Pero bueno, tenemos que familiarizarnos con ellos, ¿verdad? En Judas 25, porque Judas tiene un solo capítulo, entonces hablamos del versículo 25, la Escritura nos dice así: al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de los siglos, ahora y para siempre. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, antes de los siglos, ahora y para siempre. Está hablando de eternidad. Él existía desde siempre. Por lo tanto, Dios no tiene sucesión de momentos en su propio ser. El ser humano, nuestra vida es una sucesión de momentos, ¿verdad? Nacemos, nos desarrollamos, crecemos, pasamos por la adolescencia, luego pasamos a ser seres adultos, y aquel que tiene el privilegio de llegar a la ancianidad, llega anciano y como último, pues parte de este mundo, su ser físico, hablamos, ¿verdad? Eso es lo que nos rige a los seres humanos. Sin embargo, Dios no tiene sucesión de momentos en su ser. Dios vive siempre en presente. En su ser no hay pasado, Él es un presente eterno. En su propio ser, Dios habita, por tanto, Dios no tiene sucesión de momentos en su propio ser. Dios habita en su ser en un presente eterno, lo que he dicho anteriormente. El ser humano, al ser finito, tiene una naturaleza cambiante,
tanto físicamente como temporalmente. Dios no puede cambiar físicamente porque Él es espíritu, ¿verdad? Pero es un espíritu que no cambia. Él no muda, es inmutable. Sin embargo, nosotros, con el desarrollo del tiempo, vamos cambiando. Nacemos hasta que morimos. Sucesión de momentos. Porque nos rige el tiempo. A Dios no. Dios es eterno. Pasamos a eso. El segundo punto es que es conforme a la definición. Dios ve todo el tiempo, pasado, presente y futuro, con la misma agudeza, con la misma claridad. Vamos a ver dos versículos que nos van a ayudar de alguna forma a imaginar la manera en que Dios ve el tiempo. Nosotros sabemos cómo vemos el tiempo, ¿verdad? Una sucesión de momentos. Pero Dios no lo ve de la misma forma en su propio ser. El primer versículo es Salmo 94. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Pasamos eso. En el versículo anterior podemos ver que Dios ve 1000 años como el día de ayer. O sea, Él puede recordar con total exactitud todo lo sucedido en 1000 años. 1000 años como el día de ayer. Nosotros como humanos, el día de ayer, algunas cosas nos acordamos, de todas creo que no, ¿no? Pero Dios no es así. Ve 1000 años como el día de ayer. O sea, Él puede recordar con total exactitud todo lo sucedido en 1000 años. El término 1000 años es un término metafórico, es una figura de edición, que significa un tiempo extremadamente largo o toda la historia. Por tanto, si ese versículo lo leyéramos de forma literal, cuando dice que Dios ve 1000 años como el día de ayer, entonces cuando pasan los 1000 años ya no se acuerda Dios. Cuando llega a 1100 o 1200, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a toda la historia. Podemos concluir que Dios ve con perfecta claridad todo lo sucedido en la historia, como si fuera el día de ayer para nosotros. Lo ve todo en un presente continuo, en un presente eterno, perdón. Pasamos a Jesús. Y el otro versículo que nos va a ayudar a ver la perspectiva como Dios ve la historia es 2 de Pedro 3:8. Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cualquier día, desde su perspectiva, parece durar 1000 años. Hemos dicho que 1000 años puede interpretarse como toda la historia, ¿verdad? De esta manera podríamos decir, a partir de este versículo, que en su conciencia y por la eternidad, cualquier día le parece a Dios como presente. O sea, yo nací hace ya 47 años, en el 75. Un chiquillo. En nuestro tiempo, en nuestra forma de percibir el tiempo, han pasado 47 años. Pero para Dios lo está viendo con la misma nitidez y claridad que si estuviera pasando ahora. Desde su ser eterno. Él ve cualquier momento de la historia, pasada, presente y la que tiene que venir, como si la estuviera viendo ahora mismo. Lo mismo que yo estoy viendo cada uno de vosotros, así ve Dios cada acontecimiento de la historia. Pasamos a Jesús. Por tanto, viendo los dos anteriores versículos, podemos afirmar que para Dios toda la amplitud de la historia, toda la historia, es como si fuera un breve hecho que acaba de suceder. Yo sé que nos cuesta entender y asimilar todo esto, pero eso es lo que dice la Escritura. Toda la amplitud de la historia es como si fuera un breve hecho que acaba de suceder. Y que cualquier breve hecho es como si durara para siempre. Eso nos dicen esos dos versículos. No puedo aportar mucho más, de verdad. Yo creo que está claro. Pasamos a eso. El tercer punto, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Gálatas 4, versículos 4 y 5.
Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Dios está observando el progreso del tiempo y en el momento apropiado, como dice el versículo, cuando se cumplió el tiempo, envió a su Hijo al mundo. Está claro que Dios actúa dentro del tiempo y de formas diferentes según el momento de la historia que corresponda. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo entendemos? La Biblia nos muestra el actuar de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis para redimir a su pueblo. Pasamos a Jesús. A modo de conclusión, podríamos decir que Dios, en su propio ser, eso es importante, en su propio ser no tiene sucesión de momentos y ve toda la historia como si fuese en ese momento. En su propio ser, para Dios siempre es presente. Es decir, cada acontecimiento de la historia, Él lo ve en el presente, lo ve en ese momento. Y también podemos decir que Dios en su creación puede ver el correr del tiempo y actuar de forma diferente en distintos momentos de la historia. En su propio ser vive presente, pero luego Dios tiene la capacidad de poder ver el tiempo como va avanzando cronológicamente, ¿vale? Y puede actuar en el tiempo. ¿Lo estamos entendiendo? Claro que sí. Pasamos a Jesús. Es el último, bueno, pues a modo de conclusión, Él hace todo eso porque Él es el Señor del tiempo. Él creó el tiempo, Él lo gobierna y Él lo maneja, ¿verdad? Por eso es eterno, Él está fuera del tiempo. A modo de aplicación, para cerrar este atributo, me gustaría también que tuviéramos en cuenta que Dios en su propio ser siempre vive en un presente eterno. Y esa aplicación la podemos trasladar a cada uno de nosotros, con nuestras diferencias con Dios, evidentemente. No es bueno que vivamos en el pasado, tanto para bueno como para malo. O sea, no es bueno que vivamos en el pasado porque nos dañaron, porque nos hicieron daño o porque en el pasado vivimos mejores tiempos que ahora. No es bueno. Tenemos que vivir en el presente, como si hoy fuera el último día, como si Cristo viniera dentro de 3 horas. Con nuestra mentalidad a tope para servir al Señor. Y no es bueno querer vivir en el futuro, porque las cosas futuras no dependen de nosotros. Dependen de Dios, por tanto no nos afanemos con el futuro. Descansemos en un Dios eterno y soberano. Amén. Y el tercer atributo, pues pensaba que, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien de tiempo? Vale, pues el tercer atributo, que es Dios personal, la personalidad de Dios, pues no estaba seguro y no lo desarrollamos en PowerPoint, así que me vaya a permitir que lo haga desde mi folio, ¿vale? Dios personal. ¿Es Dios una persona o una fuerza impersonal? Persona, dice Dios. ¿Y qué es una persona para vosotros? Un ser vivo. Bueno, un ser vivo, un burro es una persona. No. Vale. Un ser racional. Si está vivo, Bien. es un ser vivo. Sí. Racional. Un ser vivo está vivo y es un ser vivo, correcto. Pero ¿qué es una persona? Una persona es la que se caracteriza por tener características de personalidad. Y las características de personalidad, las más importantes, son 3. Inteligencia, voluntad y emociones. Esos son los 3 atributos que forman los rasgos de la personalidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de Dios como un ser viviente. ¿Puede alguien buscar Jeremías 10:10, por favor?
Dios es un ser viviente, desde Génesis hasta Apocalipsis lo muestra, que tiene la habilidad de pensar, sentir y decidir. Por lo tanto, Él tiene todas las características necesarias de una persona, ¿verdad? Tiene todos los rasgos de la personalidad. ¿Tiene alguien Jeremías 10:10? Sí. Venga, pues, quien quiera. Mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira, tinieblas, la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. Es un Dios vivo, ¿verdad? Por tanto, Él tiene inteligencia, tiene emociones y tiene voluntad. Por ejemplo, la inteligencia. Habría múltiples pasajes para la Biblia entera. Pero en Génesis 1:1, ya que hemos tocado ese, ahí vemos cómo Dios crea todo el cosmos. Crea la tierra, crea los cielos, crea los habitantes de la tierra, crea las constelaciones, crea las estrellas, todo, los mares. Y podemos ver, viendo el diseño de Dios, viendo la perfección del diseño de Dios, vemos que el sol, por ejemplo, está a la distancia suficiente de la tierra para que nos caliente lo suficiente sin quemarnos ni que muramos de frío. ¿Quién diseñó eso? ¿Quién controla eso? Solo puede ser un ser inteligente, ¿verdad? Dios. Correcto. En cuanto a las emociones, hay múltiples pasajes. Dios siente amor, por ejemplo, el versículo archiconocido Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? El amor no solo es un sentimiento, eso sí quiero dejarlo claro. El amor es un compromiso de Dios consigo mismo, de amar, ¿verdad? Aunque va de la mano del sentimiento. Dios es un ser que tiene sentimiento. También es un Dios que tiene celo, por ejemplo, lo vemos en Éxodo 25, que siente dolor, Génesis 6:6. ¿Alguien puede buscar Génesis 6:6 en un momento? Amén. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sí, 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón, ¿verdad? Por tanto, hemos visto la inteligencia de Dios, hemos visto sus emociones y su voluntad. Él es soberano. En Efesios 1:11, por ejemplo, es un versículo que a mí me gusta mucho y que muestra claramente la voluntad de Dios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por tanto, es inteligente, es emocional y tiene voluntad propia. Dios en su ser es espíritu, no está compuesto de materia, pero es un espíritu personal. Muchas veces cuando hablamos de personas, automáticamente nos vamos a los seres humanos. Lo tenemos eso asimilado, pero hay otras personas que no son los seres humanos. El ser de Dios es personal. Y los mismos ángeles también son personas, en el sentido de personalidad, porque son inteligentes, porque tienen emoción y tienen voluntad, ¿verdad? La Trinidad misma nos muestra la personalidad de Dios. Un solo Dios en tres personas diferentes. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen todos los rasgos de la personalidad: intelecto, emociones y voluntad. Dios como ser personal nos muestra también a través de su relación, o sea, de su comunión, la comunidad
trinitaria nos muestra que es un ser relacional, ¿verdad? Antes de que todo existiera, antes de que existiera la creación, solo existía Dios, pero Él ya se relacionaba. ¿Con quién? Consigo mismo. El Padre con el Hijo y con el Espíritu. Había una comunidad relacional, ¿verdad? El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos también esos mismos rasgos de personalidad. El ser humano tiene capacidad de razonar, el ser humano tiene capacidad de expresar sus emociones, ¿verdad? Y de llevar a cabo su voluntad. Y también tenemos, porque somos hechos imagen y semejanza de Dios, la necesidad de tener relaciones. El ser humano no está diseñado para vivir solo. En la sociedad vemos que la sociedad se forja por medio de relaciones, ¿verdad? Los seres humanos se relacionan unos con otros, si no, no tendría sentido. Y como creyentes ya, somos llamados a tener relación comunitaria, una comunión con Dios en primer lugar y con nosotros como iglesia, ¿verdad? Por tanto, y a modo de conclusión, y ya concluyo, si Dios no fuese un Dios personal, el ser humano no podría tener relación con Él. Tanto la relación que tenemos con Dios por medio de la palabra, de la oración, de poder congregarnos juntos, del ayuno, nos muestra la necesidad del hombre de tener una estrecha relación personal con el Dios personal que todo esto hizo posible. ¿Amén? Sí. Así que despedimos este tiempo, vamos a orar, despedimos el tiempo y despedimos el culto por la oración. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque has permitido que podamos conocerte un poco más a través de tu palabra. A ti te plació revelarte a tu Hijo, Señor, y cada día podemos conocerte más y cuando más te conocemos, Señor, más asombrados quedamos delante de tu ser, Señor. Un ser perfecto en cada atributo. No tenemos capacidad de definirte, no tenemos capacidad de expresarte, Señor. Solo nuestro corazón, Señor, late con más fuerza, Señor, y se enciende sabiendo que un Dios perfecto se fijó en cada uno de nosotros siendo tan imperfectos, Dios mío. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Dios mío, y toca el corazón de cada uno de mis hermanos y de aquellos que puedan oír este mensaje, Señor, por redes sociales, para que reconozcan que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres eterno y que eres personal. Y que te agrada, Señor, que vengamos en pos de ti. Glorifícate en tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, José. Ya te has ido, pero me gustaría preguntar si alguien tiene alguna pregunta para hacer a José. ¿Cómo aquí? No, puedes quedarte mismo. ¿Alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta sobre ese tema? Uno de esos tres atributos, la soberanía, la eternidad y la personalidad de Dios. Yo en esta semana leí un día en la Biblia y José ya me ha contestado que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Sí. Y en el estudio de hoy pues ya me ha contestado esta noche. Sí. ¿Alguien más quiere Yo comentar? quería comentar, cuando José estaba hablando, cuando dice en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, eso lo utilizan mucho cierta religión, no vamos a nombrar a nadie, y dice que Jesucristo fue el primer ser creado, ¿vale? Entonces se demuestra que no, que ni tiene principio ni tiene fin, es una forma para la comprensión de la humanidad. Exacto. Bien dicho. Pero es muy utilizado porque dice que es la primera creación de Dios, Jesús. Entonces quería comentarlo porque, bueno, se me ha dado bastantes casos a la vida. No es una interpretación lógica porque si interpreta que tiene principio, tiene que interpretar que tiene fin. Totalmente. Entonces, de ahí que
como ha explicado José, es más una forma de expresar. Y además, Porque obviamente Jesús no tiene fin, vive para todo siempre. además cuando dice hagamos al hombre a imagen, ya está hablando con que existía. Claro. No sé si os habéis dado cuenta, pero ha tocado José y un punto muy sencillo al principio y muy discutido cuando habló de la soberanía de Dios en el tema de la salvación. En ese tema hay distintas sensibilidades o interpretaciones que están ahí. Yo solo quería, os habéis notado, ¿no? Sí. Sí. Si la salvación se pierde o no se pierde. No solo esto, esto, Dios salva a quien quiere. esto, Dios esto tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. no es exactamente si la salvación se pierde o no, porque esto, desde mi punto de vista, no hay dudas. No se pierde. Vamos, Igual es algo raro. exactamente. No fue exactamente en ese sentido que él habló. Fuimos elegidos. Porque aunque esté conectado, no fue exactamente esto, porque uno puede creer que la salvación no se pierde y puede, digamos, creer de una forma distinta en lo que respecta a elección y a la predestinación, ¿no? No sé si me explico muy bien. Sí, sí. Yo simplemente quiero puntuar o señalar para decir que hay distintas interpretaciones sobre ese punto y se respeta quien tiene otra interpretación, ¿vale? Simplemente esto. El tema exactamente no de la perseverancia de los santos o de si es salvación por gracia, nada de eso, sino en la forma como se da la elección, la predestinación. La forma como se da. Lo que ha compartido José aquí es que es una forma de cómo se da esa elección y esa predestinación en la salvación, ¿no? de los hombres, basada en el tributo de la soberanía de Dios, según los textos que ha sido mencionado y está bien defendido. Esta forma. Pero yo simplemente quería puntuar con bastante cuidado para decir que hay otras formas de interpretación o mejor dicho, hay otras formas de interpretar la forma como se da esta predestinación y queremos respetar los que tienen una forma distinta, digamos. Y yo no quiero entrar ahora en el tema de qué forma distinta es, ya no hay más tiempo, pero que sí se respeta. Tampoco sabría explicar muy bien qué otras formas son y en poco tiempo explicar de modo profundo. Eso lo veremos más bien en el tema de la salvación y ahí entraremos más en este más fondo. Sí. Y lo de la eternidad, cuando Está José- muy bien defendido lo que ha compartido José, ¿vale? Y eso, cuando digo esto, no es una crítica, sino más bien dejar en libertad a los que puedan tener otra sensibilidad. O más bien esto. ¿Qué decir? Y lo de la eternidad, cuando José estaba diciendo, porque Dios está viendo el presente y está viendo el ahora, ¿no? Y me acordé de que incluso está viendo que nos está viendo ya sentados, ¿no? A lo que es increíble, pero es que Él es Dios. Entonces el tiempo para Él no es como nosotros que es crudo, es que Él lo ve cálido. Y lo ve ya todo terminado. O sea que Él ya ve como Apocalipsis ya ha pasado, ¿no? Exactamente. Es algo presente. Cicero, algo que me ha tocado hoy día especialmente ha sido con respecto al tema de la eternidad de Dios, es que nosotros somos seres finitos. Nosotros tenemos un día de nacimiento y un día de muerte. Pero si como creyentes nosotros reaccionamos frente a
a esa cualidad de Dios de la eternidad, tenemos un motivo de sobrepeso para adorarlo y para bendecir su nombre por el hecho mismo de que es eterno. O sea, deberíamos gozarnos sobremanera solamente por el hecho de saber que Él es eterno. Amén. ¿Entiendes? Nosotros somos criaturas finitas, ¿no? Pero eso nos lleva a adorarlo con mayor fuerza, con mayor potencia, de saber que es un ser eterno. Solo el hecho de saber que es eterno. Pues yo para dar ejemplo he apuntado aquí una preguntita, a ver si me contesta José. Yo he ido a Barcelona una ocasión con un amigo no creyente. Él tenía una dificultad, una necesidad especial, digamos. Y fuimos al hospital. Y allí en el hospital estábamos en la área de oncología. Y de golpe empieza a salir unos niños con la cabeza raspada. Y obviamente eran niños con cáncer, ¿no? Estoy hablando de niños de 4, 3, 5 años, por ahí. Y el amigo no era creyente, ¿no? Y claro, cuando él ve saliendo los niños así, él mira a los niños y me dice, eso no lo entiendo. Eso es lo que... ¿Tú qué dirás? Pero eso no lo puedo entender y comprender. Y mi pregunta, la pregunta que hago ahora, ¿por qué permite Dios a unos niños con cáncer de esta forma? Una pregunta muy práctica que la han hecho conmigo. Yo voy a hablar con mi pastor. A ver qué te aconseja, ¿no? Bueno, yo te diría que es consecuencia del pecado. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Y es difícil de asimilar, es difícil de convivir con ello, pero es una consecuencia que estamos pagando. Igual en ese tipo de cosas que son más digamos, más emocionales, nos afectan más como en cualquier otro tipo de situación que también son consecuencias del pecado. Entonces es una realidad que hay y que tenemos que vivir con ella, es una consecuencia de la mala decisión de Adán. Los niños Sí, pero- ¿Y tú qué le contestaste a esa persona no creyente? Me estaba imaginando que alguien me preguntaría eso. ¿Qué decías, Nelson? Yo te voy a cambiar la pregunta. Cambio. Tú has dicho que le has preguntado a José la pregunta, ¿por qué Dios permite eso? Te cambio la pregunta. ¿Por qué Dios no ha permitido que a tu hijo le pase eso? Bueno, muy bueno. Es como cuando te dicen, ¿por qué Dios permite la guerra en Ucrania? Yo le digo, te cambio la pregunta. ¿Por qué no ha permitido que esa guerra esté aquí en España? Porque Dios ha tenido misericordia. Al amigo no le convencía ese argumento especial, aunque sea bueno, porque decía él, esto es injusto. Claro, porque él estaba pasando eso. No. Era por los niños. Se refería a los niños, ¿no? Y él decía, bueno, puedo incluso aceptar que yo esté así, pero con los niños, pero es que son inocentes, esto es injusto. Será su pensamiento, ¿no? Entonces, no es que estaba con rabia de que algo le estaba sucediendo a él, o estaba contento de no estar sucediendo a él. Estaba más bien disgustado con Dios, por así decirlo, porque los niños que él nunca había visto en la vida, que no tenían nada que ver con él o con sus hijos o con cualquier familiar suyo, pasen esto. Pero, ¿él creía en Dios? No, le he dicho, bueno, el católico cree en Dios como los Es que católicos no sé de, por qué hay la tendencia que cuando como los católicos de Andalucía, No sé, creen en Dios. porque por ejemplo yo no soy por enfadar. Por ejemplo, yo podía haber dicho a mi marido o yo misma que yo ya era creyente. ¿Por qué yo tengo un útero hostil? ¿Por qué, Señor?
ya que estamos en modo filósofo, todos. No, a ver, eso no es filosofía, eso es muy práctico. Ya, pero... Esa es una teología aplicada de manera muy práctica a la vida cotidiana. Incluso, de hecho, estoy hablando de algo que el hombre me preguntó. Y yo tuve que pensar rápidamente qué contestar. Pero que yo creo que yo cambiaría la pregunta, más bien, yo la cambiaría más bien en vez de por qué, para qué, ¿no? Hacer las cosas. En este caso de los chiquillos estos con cáncer, seguramente Dios tendría un propósito como tiene cada día con cada cosa que pasa en la vida, ¿no? Y quizás pues esos mismos niños, pues no todos tienen por qué morir de cáncer, muchos niños superan los cánceres. Y es una manera de acercarse al Señor por medio de clamar a Dios, ¿no? Quizás no a ellos, pero sí los padres. Entonces, más que por qué preguntarle a Dios como, entre comillas, ¿no? Exigiéndole explicaciones para qué lo permite, ¿no? Sí. Yo he contestado, el hombre este, no le ha convencido mi respuesta de primera, pero bueno, fue lo que podía decir en aquel momento. Y he ido por 3 caminos. Primero, lo que ha compartido José, y me he dicho pues esto. Primero que todos estamos sujetos a esto. Los niños o cualquier otra persona, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo malo, en un mundo lleno de pecado. Entonces todos sufrimos de alguna manera. A estos niños, pues desgraciadamente, o les ha tocado esto, y a otros les toca otra cosa, a ti te ha tocado esto, pues a mí vamos a ver qué puede tocarme en algún momento, pero todos sufrimos. Estamos en un mundo malo. Y eso es consecuencia del pecado. Dios no tiene nada que ver con esto. Y en sentido, Dios lo único que tiene que ver con esto es que ha permitido el pecado entrar en el mundo. ¿Pero por qué ha permitido? Porque no quería robots, quería hombres y mujeres. Entonces ha hecho hombres y mujeres que tenían voluntad y que podrían pecar. Ahora, una segunda cosa es que no entendemos la soberanía de Dios de manera completa. Porque yo te digo esto y tú podrías contestarme, pero bueno, ¿por qué lo ha permitido Dios? Bueno, que entrara el pecado en el mundo. ¿Por qué ha permitido que ocurra eso? Pues mira, porque Dios en su soberanía tiene un propósito, lo que decía Manolo, tiene un propósito maravilloso para eso, que a lo mejor yo no lo sé y no alcanzo ahora mismo, pero en la mente perfecta de Dios, pues está el propósito maravilloso, tanto para dejar entrar el pecado en el mundo, tanto para esto que ocurre a estos niños y a tantas otras personas que padecen algún mal, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos pensar así. Le contesté yo a él, no con esas palabras, pero de manera resumida, ¿no? Y el hombre me dijo, no me convence. Eso... Yo igual sigo pensando que eso no debería pasar con los niños. Con niños así. Al final, quien piensa así, tiene un problema con Dios directamente. Entonces, ese tipo de gente tiene una rebeldía contra Dios. Ese tipo de pregunta es una pregunta rebelde en contra de la soberanía de Dios. Pues están cuestionando Por eso, mucho cuidado, ¿no? No es que no debamos plantear las cosas o cuestionar algunas cosas, ¿no? Y buscar respuestas, pero el no aceptar la voluntad soberana de Dios es rebeldía. Y obviamente, pecado, claro, rebeldía. Entonces, es lo que pasa con mucha gente ahí, ¿no? Apologéticamente, a lo mejor puede haber respuestas mejores o caminos mejores, pero fue lo que me vino a mente en aquel entonces, porque me cogió de mucha sorpresa. Me cogió de sorpresa y por eso quise hacer la pregunta aquí, porque a veces escuchamos a José enseñando aquí y decimos, pero eso es mucha teoría. Eso es mucha teología, ¿eso para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Pues mira, yo si no conociera, no sabría qué contestar a este mi amigo y saldría, pues, mal parado.
Entonces, todo lo que escuchamos aquí vale mucho para la vida práctica, para nosotros mismos y también para ayudar a los demás. Sí, terminamos. Muchas gracias, José ya orado. Esa pregunta me la hicieron a mí también. Sí, bueno, se la hacen muchas veces. Yo me fui al primer mandamiento, por lo que me puso el Señor al corazón, y le dije, porque dice, bueno, pero ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Digo, pues ve tú pensando para que tu tataranieto no sufra. Ya sabes, empieza tú. Y se quedó así pensando y ahí se quedó. Porque digo, tú puedes romperlo, empieza tú, que en el Señor. Pero bueno, eso fue lo que a mí me surgió. ¿No? Dice, Muy bien. que castiga la maldad de los padres sobre los hijos para que se les guarde la gracia. Muchas gracias, José. ¿Verdad? A veces,